Jesús le dice a Pedro, luego de confirmarle que su iglesia sería fundamentada en esa verdad revelada por el Padre en Pedro, que el Hijo del Hombre es el Mesías, el Hijo del Padre viviente. Y entonces Jesús le dice a Pedro que Él le dará las llaves del reino. La pregunta que todos nos hacemos es la siguiente: ¿por qué Jesús escoge a Pedro para entregarle las llaves del reino? ¿A quién representa Pedro en los 12 discípulos? ¿A cuál de las 12 facultades espirituales representa Pedro? Pedro representa a la facultad espiritual llamada la fe. Lo que Jesús le está revelando a los 12 es que el reino está fundamentado en la fe. La fe es la primera facultad que se despierta en nosotros. Pablo lo dice de una manera quirúrgica en Romanos 10. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Padre. Vamos a relacionar a lo que Jesús le dice a Pedro versus lo que Pablo nos revela acerca de la fe, antes de entrar en lleno con la enseñanza de hoy, ya que descubriremos verdades que nos ayudarán en la interpretación de lo que vamos a desentrañar hoy. Pablo nos dice que la fe, y por fe entiéndase una firmeza y fidelidad interior, que viene como resultado de haber oído, Shema en hebreo, comprendido interna y obedientemente la palabra. Pablo usa aquí el término rema no logos, la palabra viva, hablada y específica, un susurro directo del espíritu que nos lleva a un despertar espiritual. Este oír es el despertar de la intuición espiritual. Es cuando la frecuencia del alma entra en resonancia con la frecuencia de la fuente. No se oye con los oídos físicos, sino con el corazón, Lev, que es el centro del entendimiento. La fe aquí no es creer en algo que no veo, sino una certeza interna nacida de la experiencia directa. La fe es el resultado de haber escuchado la verdad interior que disuelve la ignorancia. Esa fe nace cuando el rema, la vibración sonora divina, penetra el silencio del ser. Esto es el despertar. El logos es el conocimiento teórico, pero el rema es la chispa que enciende el conocimiento experiencial. Eso es lo que Pablo revela dentro del contexto en el que viene hablando. Pero, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Exactamente lo mismo, pero en otras palabras. Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mejor dicho, has escuchado la voz interna que te ha despertado. Y yo también te digo que tú eres Pedro, emuná, la fe, la firmeza, la certeza que nace de la experiencia directa que has tenido con el Padre. Y sobre esta roca, esta fe, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, el juicio sobre la muerte, no prevalecerán contra ella, porque has escuchado la verdad interior que ha disuelto tu ignorancia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, la fe, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto es importante que entendamos antes de continuar, porque esas llaves ya el Padre nos la ha entregado, pero para que podamos entender por qué Jesús entrega de nuevo las llaves del reino a un hombre, debemos de continuar aprendiendo donde ese hombre la perdió por primera vez. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual, el único instituto que te enseña a interpretar la palabra, el logos, la ley de una manera correcta y profunda que traspasa tu alma, tu corazón, hasta transformarlo. Busque un lugar cómodo, tranquilo, desconecte sus sentidos del mundo, abra sus oídos internos para que lo que va a recibir hoy penetre a su interior y despierte la chispa divina en usted. Porque hoy es el día de su liberación, del reconocimiento del reino en usted y de las llaves que el Padre quiere entregarle a usted directamente. Estamos en Génesis, el lugar donde el hombre perdió esas llaves. Estamos desentrañando a Génesis 1, 26 al 27. Ya el verso 26 lo desentrañamos. Busque el video anterior, si usted no lo ha visto, para que pueda entender lo que hoy vamos a estudiar. Vamos a profundizar en este verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El verso en hebreo dice: Vaibra Elohim et Adam betzalmo betzelem, Elohim baraoto sakar unekeva, baraotam. Nada aquí habla de Adán y Eva como dos cuerpos. Ese es un nivel narrativo posterior, no en estos primeros versos. Nuestros teólogos son los que han interpretado que el verso 27 habla de dos personas. Es por esta razón que siempre insisto en estudiar las escrituras en el idioma original.
Hemos aprendido que el español es un idioma muy literal. Si usted lo interpreta en español, obviamente usted lee varón y hembra los creó. A simple vista, usted interpreta a dos personas. Pero recordemos que el hebreo es un idioma de símbolos, números, letras, parábolas, imágenes. Es una literatura retórica en muchos de los casos. Por tanto, debemos de profundizar en cada texto hebreo. Este verso 27 en hebreo no está describiendo a dos individuos, está describiendo una estructura ontológica, no a dos personas. Tampoco está definiendo sexos. Esto es importante que entiendan. Vamos por parte. El término usado, Ha-Adam, no es un nombre como erróneamente nos han enseñado. En mis principios yo también lo creí, por tanto, no se sienta solo en esto. No dice Adán como nombre propio. Vamos a empezar por ahí. Dice Ha-Adam, que significa el Adán, la humanidad, el ser humano o la conciencia humana. Esa humanidad no fue creada materialmente, porque vemos en el verso 26 que dice, hagamos al hombre. La palabra hebrea usada para hagamos es bara, que significa hecho de la nada. Por tanto, si fue hecho de la nada, entonces no es material, es ontológico y espiritual. De hecho, todo el capítulo 1 de Génesis no es material, es una creación ontológica y espiritual. Yo sé que nos han enseñado que la creación de Génesis es material y hace referencia a lo que podemos ver hoy con nuestros sentidos. Lamento decirles que esa interpretación es incorrecta y lo vamos a ver más adelante. Por tanto, esta creación del verso 27 no es una creación material, sino ontológica y espiritual. Como recordatorio, cuando hablo de ontológico, me refiero a la esencia del ser, y espiritual, hablo de un estado de conciencia. Entonces, etimológicamente, Adam, viene del hebreo Adamá, que significa tierra roja, materia viva. Pero también se asocia a Adamá, el Adam, que significa semejanza, es decir, lo que refleja. Lo que esta creación nos revela es que eso creado refleja a Elohim. En el pensamiento judío, Ha-Adam significa la conciencia capaz de reflejar lo divino. No es un individuo, es una condición del ser. Entonces, antes de la creación material, se crea lo ontológico y espiritual. En otras palabras, lo invisible o lo metafísico. Quiero que por favor internalicen, encarnen esta verdad que nos revela Génesis. Más adelante vamos a desentrañar las verdades de la creación del capítulo 1. Cuando el texto dice a su imagen, no se refiere a una forma física. Selem no significa apariencia, significa proyección, sombra arquetípica, patrón energético o una estructura interna de pensamientos. Esta imagen no es una imagen material, es espiritual. En el pensamiento hebreo, Selem significa el patrón o la estructura divino inscrito en la conciencia humana. Selem es la capacidad de manifestar lo invisible en lo visible. Esta imagen en nosotros es la que está confusa, distorsionada, desenfocada, desalineada. Cristo vino a restaurar esa imagen perdida en la humanidad, en el reino de Israel. Esa imagen, primeramente, debe ser restaurada en la casa de Jacob, el menor, en nosotros la iglesia, por el Hijo del Padre según la promesa. Luego nosotros recibimos la misma autoridad de Cristo para restaurar esa imagen en la casa de los hijos de Israel, el hermano mayor o en Esaú. Cuando la escritura habla de Jacob, habla no de un hombre, habla de la imagen, de la estructura interna de pensamientos restaurada en nosotros. Cuando la escritura habla de Esaú, tampoco habla de un hombre, habla de la imagen distorsionada, desalineada de la voluntad divina, que rechaza la estructura interna de pensamientos divinos en ella. Hablamos de una estructura interna de pensamientos edomitas. Lea el Pentateuco, los Salmos, los profetas. Todos ellos convergen en una sola verdad, la restauración del reino de Israel en Jacob para que empiece a ensanchar su territorio espiritual. Esas llaves del reino que Jesús le dará a Pedro son precisamente la restauración de la imagen y semejanza perdida en el principio. Y por favor, quiero que tomen nota de esta verdad que nos revela la escritura porque nadie se la va a enseñar. Ahora bien, dice el texto, varón y hembra. Y estos no son géneros biológicos. Aquí está la clave para que discernamos. Sacar, varón, cuya raíz, sahar, significa recordar, traer a presencia, activar. Como arquetipo, sacar significa principio que emite, proyecta e inicia. Es la fuerza que llama, que despierta, que activa memoria espiritual.
Nekeva, hembra, cuya raíz nekev significa abrir, canalizar, permitir entrada, revelar. Como arquetipo, nekeva significa principio que recibe, contiene, manifiesta. En palabras conocidas para que lo entendamos, sacar, varón, es conocido como la conciencia. Nekeva, hembra, es conocida como subconsciencia o inconsciencia. El texto habla de nuestra conciencia, la cual está dividida en dos partes, conciencia y subconsciencia. Y esto es lo mismo que vemos en el tabernáculo. Dos lugares, el santo y el santísimo. De hecho, esos dos lugares representan nuestra dualidad interior, la cual nos divide. Y Cristo vino para hacer de esos dos un solo hombre, una sola conciencia. El que tenga oído para oír, que oiga, porque no puedo explicar todo. La hembra es la fuerza que abre espacio, que da forma o que encarna. En el pensamiento judío, sacar es igual a energía de emanación, es decir, emanación de pensamientos, semilla. Nekeva es igual a energía de recepción, es decir, que recibe pensamientos, siembra. Son dos modos de flujo divino, uno que emana y el otro que recibe. Y esto es lo mismo que, como humanos, experimentamos materialmente. Sacar, varón, representa la semilla, el semen. Hembra, nekeva, representa la recepción del semen, vientre. Y como fruto tenemos nuestros hijos, pero todavía no hemos llegado a la creación material. Por tanto, si se siembra una semilla, se cosecha un fruto, ya sea bueno o malo. Aquí encontramos la ley de la siembra y cosecha, causa y consecuencia. El texto no habla de dos cuerpos, por favor entiendan esto. Entonces, ¿qué está diciendo realmente Génesis 1:27? El verso describe cómo funciona la conciencia humana. Elohim crea la conciencia, Haadam, como un reflejo de su propio patrón o estructura mental, Selem. Esa conciencia contiene dos principios complementarios, uno que emana, sacar, varón, Adán, y uno que recibe y manifiesta, nekeva, hembra, Eva. Y por favor, entendamos, el texto no habla de dos personas, no son dos géneros, no son dos cuerpos, son dos dinámicas internas de la misma conciencia, las cuales ya identificamos como la conciencia y subconsciencia en nosotros, las cuales aprendimos también que están representadas en los dos lugares del tabernáculo. Si leemos el texto traducido conforme a lo que hemos aprendido hoy, diría: y creó Elohim a la conciencia humana como reflejo de su patrón o estructura mental. Dentro de esa conciencia puso el principio que emana pensamientos y el principio que recibe pensamientos. Ambos juntos constituyen la imagen divina. En otras palabras, que la imagen de Elohim no es un hombre ni una mujer. La imagen de Elohim es la unión dinámica de emanación y recepción dentro del ser o conciencia humana, nada relacionado a lo material. Ahora bien, habiendo entendido Génesis 1:26 al 27, ahora podremos entender las llaves del reino. Ya hemos aprendido el contexto de las llaves. Para usar una llave necesitas dos partes, la mano que la gira, que es la autoridad, Adán, y el ojo que sabe dónde insertarla, que es la intuición, Binah o Eva. Génesis 1:27 nos dice que el diseño original de la autoridad es la unidad total. Por eso, en Mateo 18, Jesús pide que dos se pongan de acuerdo. Jesús también dice que te pongas de acuerdo con tu adversario. Ese adversario no es externo, es el adversario interno. Jesús aquí no se refiere a dos creyentes, porque entonces, si no tengo ese otro, no podría funcionar. No es por compañía, es para reconstruir ese estado original donde lo masculino y lo femenino operan como un solo poder. Eso es alineamiento interior, eso es coherencia, eso es unidad, eso es reconciliación, eso es el reino en nosotros. Ese alineamiento, esa unidad es la que conocemos como santificación. El Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención de la posesión adquirida, entiéndase, la imagen del Hijo en nosotros, el que será arrebatado aquel glorioso día es la mente de Cristo, del Mesías, del Hijo del Hombre. Es el reino activo en nosotros. Es por esto por lo que Pablo dice que sin santidad, sin ese alineamiento, sin esa unidad, sin esa pureza, sin esa integridad, sin esa coherencia, sin ese equilibrio, ya que todo esto es sinónimo de santidad, nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Ver al Señor no es mirarlo externamente, es un estado de percepción ontológica. Ver al Señor te haces consciente de que no hay nada fuera de Él.
El creyente no busca ver al Señor como quien ve un paisaje, sino que busca que su conciencia se fusione con la conciencia divina hasta que el creyente y el Señor sean uno solo. Porque si no nos alineamos, conciencia, varón, Adán, con la voluntad divina, subconsciencia, hembra, Eva, entonces vivimos fragmentados, divididos, y un reino dividido no prospera. El que tenga oído para oír, que oiga. Teniendo esto claro, pasamos ahora al reino. Fíjate que primero viene la alineación y luego el reino. El término señoread significa el decreto del trono. El texto dice, y señoree en los peces, las aves, las bestias y los que se arrastran. La pregunta es, ¿tiene sentido un reino sobre los animales? En ninguna manera. No tiene sentido que yo reine sobre los animales, pero sí tiene sentido que reine sobre mis pensamientos. Como ya vimos anteriormente, estos son los 4 estados de conciencia de la humanidad, los 4 territorios de pensamiento, pero más adelante hablamos de ellos. En el pensamiento judío, señorear es la palabra be-yirdu. Sin embargo, la raíz de esta palabra es importante conocerla, ya que también nos revela verdades. La palabra es radá, que es una de las más malinterpretadas en toda la Biblia, traducida como señorear, dominar o tener dominio, pero su etimología y su uso bíblico revelan algo muy distinto. No habla de tiranía, sino de una administración consciente. Radá significa gobernar, dirigir, administrar, guiar desde arriba, pastorear con autoridad. Pero aquí viene lo importante. El sentido primario no es dominar con fuerza, sino ejercer cuidado desde una posición elevada. En la literatura rabínica posterior, radá se asocia con pastorear, no con oprimir. En la tradición hebrea, radá describe el poder de la conciencia sobre la creación interna. No es dominio sobre otros seres humanos como estamos experimentando. El hombre ha descubierto esta imagen en el ser humano. ¿Qué han hecho? Usando la estrategia del miedo a la muerte, como dice Hebreo, han logrado suprimir esta imagen y semejanza en el hombre por medio de la supuesta educación, que no es educación sino adoctrinamiento de conciencias para suprimir estas habilidades innatas en el ser humano y esclavizarlo. Radá es dominio sobre impulsos, pensamientos, emociones y fuerzas internas del alma. Radá es el poder de poner en orden lo que está disperso. Eso fue lo primero que hizo el Mesías, poner en orden su interior. Ese orden está ilustrado por los 12 discípulos o facultades espirituales. Aunque ustedes no entiendan lo que digo, pero pronto lo harán. Hablamos de la autoridad del espíritu sobre la materia. El ser humano, como imagen divina, tiene la capacidad de dirigir, organizar, dar propósito y canalizar energía. En el pensamiento hebreo, Radá se asocia con Malhut, la sefirá del reinado, que no domina por fuerza, sino por armonía, presencia y alineación. Radá significa ejercer autoridad consciente, protectora y ordenadora. No es tiranía, sino administración espiritual. Es el poder de la conciencia para gobernar su mundo interior y manifestar orden en el exterior. Por favor, tomen nota de todo esto. Nadie enseña esta verdad en nuestras congregaciones. Entonces, Radá en Génesis no significa dominar la tierra material, sino administrar la creación desde la conciencia divina, en perfecta armonía con Sakar y Nekevá. Repito, esa armonía es el reino en nosotros. Usted es rey y señor de su universo interno. Jesús, el reino, es rey de reyes y señor de señores. Vamos ahora a la próxima palabra, porque be-yirdu y radá no solo están conectados, son la misma raíz funcionando en 2 niveles distintos, y esa relación abre una lectura espiritual muy poderosa de Génesis 1:26. Ya sabemos que be-yirdu y radá comparten la misma raíz. La raíz es remun de mun h en español, que tiene el mismo significado. Entonces, ¿qué es be-yirdu? Be-yirdu es la forma verbal conjugada de esa raíz radá. Desglose gramatical. Ve es igual a yi. Yirdu significa ellos ejercerán dominio, ellos gobernarán. O yirdu igual imperfecto, tercera persona plural o expresa futuro, potencial o propósito. Por eso Génesis 1:26 dice, Veirdu bidgat hayam, y que gobiernen sobre los peces del mar, etc.
Aquí, Veyirdu es la acción de gobernar. Radá es la raíz que define la esencia de esa acción. Entonces, y quiero que por favor presten atención a esto. Estas definiciones yo no las traigo por capricho. Es importante que la iglesia conozca estas definiciones. ¿Cómo se relacionan exactamente Radá y Veyirdu? Presten atención. Radá es el concepto, la idea de gobernar, dirigir, administrar con conciencia. Veyirdu es la manifestación del concepto, la acción concreta que la conciencia humana está llamada a ejercer. En otras palabras, Radá es el arquetipo, Veyirdu es la activación del arquetipo. Entiendo que para muchos esto puede sonar difícil, pero no es tan difícil si usted está interesado en aprenderlos. Ahora bien, ¿qué significa esto en Génesis 1:26? Cuando Dios dice, hagamos al Adán y que Veyirdu gobiernen, no está hablando de dominar animales. Está hablando de que la conciencia humana, Ha'adam, ejerza Radá, gobierne o reine sobre su mundo interior, gobierne sus impulsos, ordene su caos, administre su energía, simiente, y dirija su realidad desde la imagen divina en él. Veyirdu no es un mandato externo, es la activación interna del principio Radá dentro del ser, de la conciencia humana. ¿Qué representan estos 4 grupos de animales? Ya dijimos que representan los 4 estados de conciencia humana. En otras palabras, representan los pensamientos del mundo. No es que sean 4 exclusivamente, el 4 simboliza toda la humanidad. Para que puedan entender esto, debemos de movernos a Colosenses y Efesios. Pablo habla de estos 4 estados de conciencia. Vamos primero a Colosenses 1. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, aves de los cielos, y las que hay en la tierra, las bestias y los que se arrastran, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Aquí Pablo revela estos 4 estados de conciencia: tronos, dominios, principados y potestades. Todo esto fue creado por él, por Elohim, el primogénito de toda creación. Este primogénito hace referencia a la imagen de Elohim, que es el hombre. Aquí habla de un gobierno, autoridad consciente, protectora y ordenadora. Ese gobierno o reino es el que el hombre perdió en Génesis 3. Más adelante vamos a entrar en Génesis 3. Vamos ahora a comparar a Colosenses con Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué nos revela Pablo aquí? En Colosenses dice que todos estos 4 poderes fueron creados por el primogénito, Elohim, Adán, Cristo. Y ahora nos revela que a ese primogénito, que es la imagen de Elohim, el Padre lo ha puesto nuevamente sobre estos 4 poderes. ¿Qué significa? Significa que Adán, el primer hombre, había perdido el señorío de estos 4 poderes, y Cristo, el postrer hombre, lo ha recuperado de nuevo. No exclusivamente para él, ya que Cristo es el molde o patrón de nosotros. Cristo, el que Pablo habla, no es un hombre, es un estado de conciencia actuando, señoreando, ejerciendo el reino en nosotros. Cristo es un nombre, un carácter, identidad, actuando en nosotros. No quiero seguir abundando en este tema, ya que es un tema muy profundo. Para discernir este tema, debemos de traspasar las 5 capas de interpretación de las Escrituras hasta llegar a la última, la ontológica, y luego ascender hasta la literal. Entonces, ya hemos comprendido el reino en la creación. Ese señorío sobre los animales no es literal.
Los animales simbolizan estados de conciencias en el ser humano, los cuales deben de ser pastoreados, instruidos y gobernados conscientemente, de igual manera que Cristo y los 12 discípulos. Vamos a cerrar Génesis 27 recordando lo que hemos aprendido. Aquí es donde se vuelve hermoso. Sacar, varón, es igual al principio que emana, proyecta, recuerda la identidad divina en él. Nekevá, hembra, es igual al principio que recibe, canaliza, manifiesta. Radá, reino, es lo que ocurre cuando ambos principios trabajan juntos, se alinean. Sacar, varón, proyecta dirección, objetivo, propósito. Nekevá, hembra, abre espacio para que esa dirección, objetivo o propósito se manifieste. Radá es el gobierno o reino consciente que surge de esa unión. Por eso Génesis 1:27 dice, Sacar Nekevá Baraotam. Creó en ellos el principio que emana y el principio que recibe. Y Génesis 1:26 dice, Ve Irdu, y que gobiernen. Es decir, cuando la conciencia integra sus dos principios, sacar, varón, y nekevá, hembra, entonces puede ejercer radá, gobierno o reino interior, orden, propósito. Díganme por favor que si entendieron esto. Estoy tratando de ser bien específico y claro para que entiendan. Y por último, quiero sintetizar esta verdad. Radá, reino o gobierno, es el arquetipo del gobierno consciente. Beyirdu es la activación de ese arquetipo en la conciencia humana. Sacar, varón, más nekevá, hembra, son las dos fuerzas internas que permiten ejercer ese gobierno o reino en nosotros. Más claro de aquí no puede cantar un gallo. Ahora bien, ya hemos aprendido lo que es Radá y lo que es Beyirdu, la diferencia entre ellas y la función de cada una de ellas. Y por último, y no es que sea menos importante, pero Beyirdu, que ya aprendimos que significa gobierno, también puede significar descender. El hombre solo puede dominar los sistemas de pensamiento cuando es capaz de descender a la esencia de las cosas con su conciencia. Si no bajas a la raíz que causa ese sistema de pensamientos, al Sot, no puedes gobernarlos. Y con esto terminamos la enseñanza del fundamento en la creación del sistema de gobierno o reino en nosotros. Teniendo esto claro, continuamos con la enseñanza. En nuestras congregaciones, nuestros grandes líderes han enseñado a la feligresía que la imagen de Elohim en nosotros es solo por fe, pero la mística nos dice que es por diseño atómico. Cuando Jesús te entrega las llaves en Mateo 16, te está diciendo, estoy reactivando el Génesis 1:26 en ti. Estoy devolviéndote el Tselem, tu estructura de luz, y el Demut, tu poder de decreto. No te estoy dando un cargo. Te estoy recordando que fuiste diseñado para que los territorios, tus estados de conciencia, se sujeten a la frecuencia de tu voz. Génesis 1:26 y 27 es el certificado de propiedad de las llaves. No puedes usar las llaves de Mateo si no comprendes que tu ADN espiritual fue configurado para gobernar. El hagamos de Elohim fue el decreto que instaló en ti el sistema operativo del reino. El Génesis es el cimiento perfecto para decir que las llaves no son un regalo de última hora, sino la recuperación de una herencia antigua. Amada iglesia, lo que hemos aprendido hoy no solo enseña, te despierta. Si esta enseñanza tocó tu vida, compártela, suscríbete, dale me gusta y únete a esta misión de llevar el mensaje de la redención y del reino a toda la humanidad. Este fue tu hermano Víctor Cáceres y si el Señor lo permite, nos vemos en el próximo episodio, donde continuamos profundizando en estas verdades ocultas. Y ahí, amados, la historia se vuelve aún más gloriosa. Para recibir estos estudios directos en tu celular, suscríbete a nuestro canal en WhatsApp Biblia Estudio TV y recibirás todos nuestros estudios sin tener que perder tu tiempo en las redes sociales. Si no tienes WhatsApp, entonces suscríbete a este canal y de igual manera podrás disfrutar de ellos. En Biblia Estudio TV no enseñamos religión, enseñamos transformación, conocimiento que despierta, verdad que transforma.